Capítulo 5. De California, Maine. A fines de marzo de 1907, recibí una invitación para ir a Conneaut, Ohio, junto con un cheque por $50. Querían hacer reuniones pentecostales allí. El líder me escribió diciendo que tenían hambre por un pentecostés. Sentí que Dios me llamaba a ir al este, pero no pude evitar preguntarme si realmente sabían lo que estaban pidiendo para sí mismos. La carta parecía llena de entusiasmo, algo que John Wesley despreciaba y no estimaba recomendable. Su definición de fanatismo era esperar el fin sin los medios. No cobré el cheque, temiendo que ellos se desilusionaran cuando yo terminara allí. Tenían que aprender que Pentecostés significaba morir a la vida del yo, a la ambición carnal, al orgullo, etc. Significaba que entraran en la participación de sus padecimientos, no simplemente pasar un buen momento con algo que está de moda. Yo sentía que no comprendían esto. Un cristiano verdadero es un mártir, inevitablemente, en una u otra forma. Pocas personas están dispuestas a pagar el precio de convertirse en verdaderos cristianos, aceptar el ostracismo, las falsas acusaciones y la condenación de los demás. Pero Dios tiene solo una medida para su iglesia, en todos los tiempos. La profesión actual es, en su mayor parte, una simulación, solo un pequeño porcentaje de lo que es real. Una vez, un hombre le pidió a Lutero que le recomendara un libro que fuera agradable y útil. ¿Agradable y útil?, replicó Lutero. Este pedido excede mi capacidad. Las mejores cosas son las menos agradables. Jesús dijo, si un hombre no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto puede requerir cierta calificación o explicación en cuanto a la acción en sí, pero el principio sigue siendo el mismo para todos. La Iglesia, desde su caída en los primeros siglos, ha errado en la comprensión de su llamado y de la salvación. Todos los creyentes son llamados a consagrarse un 100%. Dios no tiene dos medidas de consagración, una para el misionero en lejanas tierras y otra para el cristiano que se queda en casa. No encontramos esto en la Biblia. Uno es llamado a consagrarlo todo, tanto como el otro, como administrador de Dios. Cada uno es en su lugar y según su llamado. Uno va, uno ora, uno da. Son necesarios los tres partes para hacer de él un misionero. Esta palabra es dura de oír. ¿Quién puede escucharla? Dios tiene un solo propósito, un solo interés en la humanidad. Desde la caída, ese propósito es llevarnos de vuelta a Él. Toda la antigua dispensación con sus tratos providenciales apuntaba a este único fin. Dios tenía un pueblo reconocido, los judíos. Tenían un propósito para esta nación. Todo lo que hacía tenía un fin. Toda su adoración apuntaba a este fin, traer de vuelta la raza, las naciones, al verdadero conocimiento de Dios, y traer al Mesías al mundo. Jesucristo tenía solo un interés al venir a esta tierra. Su segunda venida solo espera esto mismo. Cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. La maldición será quitada. ¿Está trabajando la Iglesia con todos sus recursos, con este único propósito y con este único fin? Esto naturalmente no significa acumular egoístamente propiedades y riquezas más de las que realmente necesitamos. No significa conseguir todo lo que queremos para nosotros y luego tirarle al Señor el dólar que no necesitamos. Hemos revertido totalmente el orden desde la caída de la Iglesia primitiva. Dios requiere exactamente la misma consagración de todos. Aquí es donde entran Ananías y Zafira, no un décimo en esa dispensación, sino todo. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y debemos ser un 100% suyos en todo momento. Le pertenecemos. Él nos creó y nos compró, nos redimió, después de que hipotecamos su propiedad, no nuestra, al diablo. No somos nuestros en ningún sentido. Hemos sido redimidos con la sangre. ¿Cuánto tiempo llevaría o ha llevado evangelizar al mundo según esta regla? En esto pensad, ¿se mueve normalmente la Iglesia según el orden divino? El sistema religioso político
desde la iglesia primitiva y en la actualidad, es en gran parte un híbrido, una institución mestiza. Está lleno de egoísmo, desobediencia y corrupción. Su reino se ha vuelto de este mundo, en vez de ser un llamado a una ciudadanía celestial con armas espirituales. El tema doctrinal también ha sido una gran batalla. Muchos eran demasiado dogmáticos en Azusa. La doctrina es, después de todo, solo el esqueleto de la estructura, el esquema del cuerpo. Necesitamos carne sobre los huesos, el espíritu por dentro para tener vida. Lo que la gente necesita es un Cristo vivo, no contiendas dogmáticas, doctrinales y más. El celo mal dirigido ha hecho mucho daño a la obra en el comienzo. La causa siempre ha sufrido más por aquellos que militan en ella, pero Dios tuvo algunos héroes reales en los que podía confiar. La mayoría de ellos saltaron de la más profunda oscuridad a una repentina prominencia y poder, y luego, con igual rapidez, se recogieron nuevamente, cuando su obra estaba terminada. Alguien ha dicho con razón, los hombres, como las estrellas, aparecen en el horizonte a la orden de Dios. Esta es una verdadera evidencia de que el Espíritu es quien obra. Los hombres no hacen al tiempo como alguien ha dicho, sino que el tiempo hace al hombre. Ningún hombre puede producir un avivamiento hasta que llegue el tiempo. El pueblo debe estar preparado y el instrumento también. Un historiador ha dicho con razón, Dios saca de las más densas tinieblas los débiles instrumentos por medio de los cuales se propone lograr grandes cosas, y luego, cuando les ha permitido brillar por un tiempo con radiante resplandor en una plataforma ilustre, los aparta una vez más en profunda oscuridad, y agrega, Dios generalmente retira a sus siervos del campo de batalla, solo para hacerlos retornar más fuertes y mejor armados, y esto fue lo que sucedió con Lutero, encerrado en Wartburg, después de su brillante y triunfo sobre los grandes de la tierra en Worms. Una vez más este historiador escribe, hay un momento en la historia del mundo como el de Carlos II o de Napoleón que decide su carrera y su renombre. Es aquel en que su fuerza se les revela repentinamente. Un momento análogo existe en la vida de los héroes de Dios, pero en dirección contraria, en aquel en que reconocen por primera vez que están desamparados, que no son nada. A partir de ese momento reciben la fortaleza de Dios desde lo alto. Nunca una gran obra de Dios es lograda con las fuerzas humanas naturales. Es entre los huesos secos, la oscuridad y el polvo de la muerte, que Dios se complace en elegir los instrumentos por medio de los cuales se propone esparcir sobre la tierra su luz, su regeneración y su vida. De contextura y carácter firme, Zwinglio, cuyo defecto consistía justamente en esta fortaleza, fue destinado a verlos postrados para poder convertirse en el instrumento que Dios aprecia. Necesitaba el bautismo de la adversidad, la enfermedad, la debilidad y el dolor. Lutero lo había recibido en aquella hora de angustia en su celda y en las largas galerías del convento de Erfurt, donde resonaban sus estremecedores gritos. Zwinglio fue destinado a recibir, estando en contacto con la enfermedad y la muerte. Los hombres deben llegar a reconocer sus propias debilidades antes de tener esperanzas de conocer la fortaleza de Dios. La fuerza y la capacidad naturales de un hombre son siempre el mayor obstáculo para la obra de Dios y para que Dios trabaje. Es por eso que debimos morir tan profundamente, especialmente los obreros y pastores, en los primeros días de la obra misionera de Azusa. Dios estaba preparando a sus obreros para la misión. En respuesta a la oración, el Señor abrió el camino para que me trasladara al este con mi familia. Yo llevaba el cheque de Conneaut, Ohio, en el bolsillo, sin haberlo cobrado. Mi esposa quería ver a sus parientes en el estado de Nueva York, y yo no sabía cuándo estaría listo para volver a California. Quería estar libre para obedecer plenamente la voluntad de Dios. Entonces recordé por primera vez que cuando dejamos Pittsburgh para ir al oeste, yo había profetizado que volveríamos luego de 5 años. Seguramente Dios me lo había mostrado porque habían pasado exactamente 5 años. La madre Wheaton, evangelista en las prisiones, y el hermano Amil Allen viajaban con nosotros. Conseguimos un pase para el viaje en Salt Lake City, vimos el templo de los mormones, predicamos en la penitenciaría
y nos apresuramos a llegar a Denver. Ruth y John, nuestros 2 hijos, enfermaron seriamente, pero el Señor los libró. Una noche en Denver, prediqué en un templo de la santidad, de donde habíamos sido miembros y habíamos trabajado antes de ir a California. Prediqué en el salón pentecostal del hermano Fink y tuvimos un culto de poder. Muchas almas fueron salvas, entre ellas una familia entera, y los santos fueron maravillosamente edificados. Algunos recibieron el bautismo. Tuve 3 reuniones en total. Dios usó maravillosamente a 2 niñitas. La forma en que debatían con los inconversos conmovió todo el lugar. Eran tan libres de toda preocupación por las apariencias que fueron una poderosa lección para todos. Fue una obra y un ministerio de Dios muy extraño. Una terrible convicción cayó sobre los incrédulos. Aprendimos en forma nueva eso de si no os volvéis como niños. Evidentemente, los métodos evangelísticos modernos no son totalmente indispensables para la salvación de las almas. Las iglesias pueden ganarnos en esto. Será mejor que nos aferremos a nuestro don particular, aunque sea una obra extraña. Tendremos mayor éxito en eso. Que Dios haga las cosas como Él quiera. En estos días el poder y la presencia de Dios muchas veces hacían que la gente se convirtiera sin siquiera dejar sus asientos. No teníamos que arrastrarlos hasta el altar y luchar contra ellos para que fueran salvos. No venían al altar para luchar contra Dios. En Denver, como en Azusa, se practicaba mucho el cantar en el Espíritu. Este don en particular parecía acompañar a la obra donde quiera que surgiera. En Chicago, nos quedamos en el hogar de Rescate Beulah. Prediqué allí y también en la obra misionera del hermano Durham, en North Avenue, bajo una preciosa unción. Prediqué 3 veces en la obra misionera del hermano Shaw, autor del librito El Gran Avivamiento de Gales. Finalmente llegamos a Conneaut, Ohio, el 30 de abril, en medio de una tormenta de nieve. Dios me había mostrado en Los Ángeles que comenzaría las reuniones allí el 1 de mayo. Ellos trataron de apresurar las cosas para que llegáramos un mes antes, pero nosotros seguimos el orden divino. La presencia del Señor estuvo con nosotros en Conneaut. Desde el comienzo, era una obra misionera de la santidad. Realmente teníamos muy poco por hacer, excepto observar y ver obrar a Dios. El Espíritu se hacía cargo de las reuniones. En ese lugar estuve casi todo el tiempo postrado sobre mi rostro. La batalla era del Señor y ningún otro podía haberla peleado allí. Sufríamos las más encarnizadas resistencias. El Señor me había advertido que esto sucedería antes de salir de Los Ángeles. El líder que había escrito para invitarme no tenía la menor idea de lo que el Pentecostés significaba, tal como yo lo había temido. Él quería pasar un buen momento, que la obra misionera se llenara de gente, que la obra creciera en número. Pronto me encontré con que se interponía decididamente en el camino. Aunque profesaba santidad, estaba decidido a demostrar su propia importancia. Dios no exalta a hombre ni misión alguna, sino que humilla a todos en el polvo para ser glorificado Él solamente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Solo Dios lo conoce. La hermana Ivy Campbell de Azusa estaba con nosotros. Dios la había enviado un tiempo antes para preparar el fuego para nosotros. Su hogar estaba en Ohio. El hermano Kennedy, un pastor metodista wesleyano, había predicado para ellos. Era un hombre de Dios extremadamente humilde. El Señor obraba en gran profundidad. En una ocasión, varios hermanos cayeron bajo el poder y permanecieron así toda la noche. No había horario estricto para la finalización de las reuniones, como deben hacer los pastores ahora, para conservar a la gente. En esa época, queríamos más de Dios. No teníamos 1000 cosas que deseáramos antes que a Él, y Él no nos decepcionaba. Una hermana cantó y habló en lenguas durante 5 horas seguidas. Las almas eran salvadas. Los santos eran maravillosamente edificados y fortalecidos por la presencia del Señor. Muchos recibieron el bautismo y la obra misionera se inclinó decididamente hacia el Pentecostés. Un domingo por la noche, el salón estaba repleto de gente, que llegaba hasta la mitad de la calle. Una mañana fui a buscar a la gente que no había vuelto a su casa. Muchos habían quedado allí toda la noche. Los encontré perdidos a todos los que no fueron a Dios.
No podían salir. Una verdadera gloria shekinah llenaba el lugar. Era abrumador, pero glorioso. La gran lucha fue con el líder que me había invitado. No habíamos hecho muchas reuniones cuando descubrimos que se interponía abiertamente en el camino. Una hermana casi murió en el trabajo de parto del alma por él. Era carnal, orgulloso, y estaba convencido de su propia importancia, y no quería que las reuniones fueran más profundas. No podíamos avanzar. Él no parecía tener la menor idea de lo que era humillarse junto con todos nosotros, pero debía hacerlo. Dios me mostró que debía hablar con él. Tenía que obedecer o irme. No tenía sentido tratar de continuar así. Estábamos comiendo de su mesa y durmiendo en sus camas. Era una situación difícil, pero le pedí hablar con él. Nos trabamos en una lucha, y me resistió con firmeza, pero Dios lo sometió. El espíritu le dio convicción de pecado y cayó vencido, casi derribando el edificio al caer. Quedó tendido bajo un banco durante 5 horas y comenzó a verse a sí mismo como Dios lo veía. El espíritu hizo que todo quedara hecho trizas y le mostró su orgullo, su ambición, entre otras cosas. Finalmente se puso de pie y se fue a su hogar. Allí se encerró hasta que Dios vino a su encuentro. Salió de ese encuentro manso como un cordero y confesó sus faltas. Así, el obstáculo fue removido del camino, y las reuniones comenzaron a ser inundadas de poder. Más tarde, luego de que nosotros nos fuéramos, este líder recibió el bautismo. El hermano Kennedy me trajo un nuevo juego de ropa antes de partir. Así Dios me recompensó por mi fidelidad, y no tuvo que hacerlo a través del líder. Vale la pena obedecer a Dios. Visité al hermano Thomas K. Dory, editor de El Cosechador Cristiano en Cleveland. Aquí prediqué también con mucha unción en la Alianza Cristiana y Misionera, pastoreada por el hermano Kramer. Hablé durante 2 horas enteras. Allí también cobré mi cheque, el que me habían enviado desde Conant, para que pagara mi viaje al este. Las reuniones habían sido un éxito, y todos estaban satisfechos. Además, me dieron una ofrenda. Nuestra siguiente reunión fue en Johnstown, Ohio. Allí prediqué en la Alianza Cristiana y Misionera. Algunas noches nos quedamos en el salón hasta que salía el sol. No podíamos irnos. Dios estaba tan cerca que nadie se sentía cansado ni tenía sueño. Hubo mucho trabajo de parto por las almas allí. En algunas reuniones, lo único que se escucha eran los gemidos entrecortados. Los cultos se caracterizan por la intensa oración. Se esperaba que el Espíritu controlara cada movimiento y lo hizo. No hubo dos cultos iguales. En una reunión, el silencio del cielo se apoderó de nosotros durante 4 horas. Apenas si se emitía algún sonido. El lugar quedaba tan empapado de oración, tan consagrado, que cerrábamos la puerta con mucho cuidado y caminábamos sin hacer ruido, cruzando apenas alguna palabra entre nosotros, solo susurros. Pasamos otra noche alabando y orando durante horas. Parecía que estábamos viendo el rostro mismo de Dios. No había jactancia alguna en estas reuniones, sino un espíritu humilde de principio a fin. Otra noche, el amor de Dios nos quebrantó a todos y solo pudimos llorar durante horas. Cada reunión era diferente y cada una parecía ir más profundo. Pasamos 2 o 3 noches enteras en oración. Una noche el Espíritu vino sobre nosotros como una lluvia de electricidad. Varios cayeron al suelo y Dios se enseñoreó en ese momento. Muy pocas veces he escuchado tales cánticos en el Espíritu, esos coros celestiales. Varios aparecieron hablando en lenguas, pero una vez más la lucha era con el líder. Él se me oponía tenazmente. No estaba en buena relación con Dios y no quería rendirse. Su esposa estaba bajo el poder de Dios, buscando el bautismo, pero él seguía en la carne, hasta que el espíritu fue terriblemente contristado. El diablo muchas veces usaba vestiduras sacerdotales. Satanás lo usaba continuamente al comienzo de las reuniones, pero Dios logró la victoria a pesar de él. No se rendía. Es increíble el poder que el diablo tiene sobre algunos predicadores. Una noche prediqué en Akron, Ohio, para el hermano McKinney, con gran bendición. Luego tuvimos 5 cultos en Newcastle, Pensilvania, otra vez en la Alianza Cristiana y Misionera. De allí pasamos a Alliance, Ohio, a un campamento pentecostal.
Era el 13 de junio, tuvimos un campamento maravilloso. Era el primero de su clase en el noreste. Yo dirigía las reuniones de pastores. El primer domingo por la mañana recibí un mensaje, pero el líder me pidió que hablara por la tarde. Yo no dije nada, sino que oré. Pocos minutos después él volvió y me pidió que predicara en la mañana. En esos días los hombres no iban muy lejos sin Dios. Prediqué con gran ayuda del Señor sobre Jesucristo en el evangelismo mundial, en el poder del Espíritu Santo. Todo está centrado en Jesús. No podemos poner al poder, los dones o al Espíritu Santo por delante de Jesús. Cualquier iglesia que exalte aún al Espíritu Santo por encima del Señor Jesucristo está destinada a estrellarse contra las rocas del error y también del fanatismo. Fue un campamento muy importante en el comienzo de la obra en esa parte del país. Nos quedamos 2 semanas y prediqué 11 veces en total. Tuvimos un tiempo de gran poder y una gran asistencia, muy representativa. 400 personas acamparon en esos terrenos. Muchas veces las reuniones duraban toda la noche. Había un gran entusiasmo misionero. Las comidas se pagaban con ofrendas voluntarias. Éramos hermanos bautizados en un espíritu, en un cuerpo. De esta forma era contestada la oración de Jesús, para que todos podamos ser uno. La armonía entre los pastores fue una especial bendición. Pocas veces hemos visto demostrado tal espíritu de amor. Fueron días realmente maravillosos. Podría decirse sin falta la verdad que nos preferíamos unos a otros en honra. No utilizábamos himnarios ni libros de música. El espíritu conducía las reuniones y parecía no haber lugar para ellos. Cientos de personas tuvimos un encuentro definitivo con el Señor. Muchos fueron salvos, bautizados en el Espíritu y sanados. Muchos recibieron un llamado a ir a tierras extrañas para probar a Dios con una fe real y bíblica. La meta propuesta fue la rápida evangelización del mundo. Los púlpitos se colmaban de personas que buscaban a Dios de día y de noche. Hombres que habían estado en Gales y en India declaraban que esta era la obra más profunda de todas. Decidimos no luchar contra nada sino contra el pecado, y no temer a nadie sino a Dios. Le pedí al Señor una cierta cantidad de dinero que necesitaba para ir al este. El comité me dio exactamente la cantidad que había pedido, sin que yo siquiera lo insinuara. Dios lo hizo. Alabado sea Él. Llevé a mi esposa y a mis hijos a la casa de mis suegros, en Peekskill, Nueva York. Mi suegro era un pastor metodista y vivía a 6 millas entre las colinas, en un lugar hermoso, escondido y lleno de quietud. Aquí se quedó mi familia mientras yo iba a las convenciones. Prediqué allí 3 veces, el primer domingo en la iglesia de mi suegro, pero tanto él como sus iglesias estaban espiritualmente muertos. Algunos de los miembros de su junta directiva fumaban y bebían. Poco podía hacer yo por ellos. No querían lo que yo tenía. En la ciudad de Nueva York visité a Stephen Merritt y asistí a un culto en la sede de la Alianza Cristiana y Misionera. También prediqué en una iglesia pentecostal de hermanos de color, en la convención de la Alianza Cristiana y Misionera de Nyack, Nueva York. Hablé en 2 cultos, con gran bendición. Alguien pagó mis gastos en ese lugar. Yo no había sido siquiera invitado. Luego de descansar durante algunos días con mi familia, fui a Filadelfia. Visité la Iglesia Bautista de la Gracia, de la que alguna vez había sido miembro, y desde allí pasé a Pittsburgh. Aquí prediqué en la iglesia del hermano Whitesides, en la iglesia cristiana y misionera, por la tarde y por la noche, pero no pude terminar mi mensaje a tiempo. La gente estaba tan hambrienta que prediqué durante 2 horas. Me dieron $15 y continué a la mañana siguiente. Este dinero sirvió para pagar el viaje desde Peekskill a Cincinnati. El Señor estaba conmigo. Me detuve en la escuela bíblica del hermano Knapp y al día siguiente partí hacia Wilmore, Kentucky, para asistir a una convención de oración. Aquí prediqué 7 veces durante la convención. El objeto de esta reunión era desarrollar la unidad entre los hermanos y levantar intercesores. Allí estaban el hermano Shaw y Thomas K. Doty. El pastor Shaw me había invitado, pero los hermanos estaban muy divididos. Muchos de ellos hacían más de Dios y las condiciones demostraron ser muy negativas para ellos. El hermano Pickett estaba a cargo y cobraba el derecho de entrada. Esto era mercenario. La santidad que allí se manifestaba era para mí de naturaleza bastante cáustica.
era una reunión pentecostal en sí. Aquí fue donde enfermé seriamente, pero un misionero de la India oró por mí y Dios cortó la fiebre. Tanto la comida como el agua eran muy malas. La convención votó para entregarme $20. Con esto pagué el viaje para estar de vuelta con mi familia. Había viajado casi 3000 kilómetros. Me parecía un largo viaje, ya que nunca había estado a más de unos cientos de kilómetros de mi familia. Mientras se dirigía al sur, nuestro tren se descarriló y mató a un hombre. Cuán incierta es la vida. El hermano Dory escribió El cosechador cristiano con relación a este campamento. Hubo predicación de más alto nivel, pero los hermanos Bartleman y Shaw fueron probablemente el mayor contingente de oración para la obra que tenemos entre manos. Así que le agradecí a Dios y recobré las fuerzas. Luego pasé a Old Orchard, Maine, después de cambiar de coche en Boston. En dicho lugar había una convención de la Alianza Cristiana y Misionera. Algunas almas que anhelaban el Pentecostés arreglaron lo necesario para hacer una reunión en el bosque y me invitaron a predicar allí. El Señor nos visitó en una forma grandiosa y maravillosa. El diablo trató de evitar que yo llegara allí. El viaje me costaba al menos $20 y nadie me había provisto de dinero. Pero yo sabía que Dios me había enviado. Una noche había estado orando en la arboleda con un predicador que había venido de Escocia. De repente, él me tomó del brazo y me subió a la plataforma e hizo que me sentara a su lado. Él iba a predicar esa noche y quería que yo orara por él. Era algo osado, pero él no tenía miedo. Me arrodillé para orar mientras él hablaba, y Dios lo ayudó en gran manera. Nunca volví a verlo, y hasta he olvidado su nombre. Los líderes se sorprendieron mucho al verme en la plataforma, pero no había sido obra mía. No obstante, volví a subir. Varias almas hambrientas se dirigieron a la iglesia del pueblo para pasar la noche orando, luego de solicitar la llave al pastor local. No se nos permitía pasar la noche en el bosque. Un miembro del Consejo de la Alianza Cristiana y misionero de Nyack recibió el bautismo esa noche, y un hermano, que había estado apartado, volvió al Señor. El comité de la convención no quería que se realizaran reuniones de estas características en el campamento, y obligaron al pastor a cerrar la iglesia para que no nos reuniéramos allí. No querían que su gente recibiera el bautismo. Una vez más, nos fuimos a los bosques. Allí hablé a la mañana y a la noche siguiente a un buen número de hermanos. Había tantos que anhelaban el Pentecostés que insistían en que yo les predicara. En total, hablé aproximadamente 4 horas ese día. El comité no tenía jurisdicción sobre los bosques que rodeaban al campamento. Estoy seguro de que Jesús no les hubiera negado el pan de vida a estas almas hambrientas. No había menos de 100 personas en los bosques, todas buscando anhelosamente a Dios. Seguramente Él me había enviado allí con ese propósito. Me obligaron a tomar unos $30. El diablo me había mentido. Pagué todos mis gastos y me sobró dinero. Cierto día, una hermana que había sido médico me rogó que aceptara $12, un dinero que debía restituir y que estaba ardiendo en su conciencia, dado que no podía ubicar a la persona a la que debía devolverlo. Se lo entregaba al Señor en sí por ello. Esa fue una verdadera obra de Dios. El Señor había bendecido de tal forma nuestras pequeñas reuniones que todo el campamento se vio conmovido. Para no tener más problemas, los santos pensaron que lo mejor sería no continuar con las reuniones. Yo salí en silencio del campamento antes de que el comité tomara alguna clase de medida definitiva. De esa forma, evitamos nuevos conflictos e incomodidades. Los que anhelamos al Señor me seguían a todas partes y me acosaban. El comité llegó a temer mi influencia entre la gente. Estuve unos días en la convención Moody en East Northfield, Massachusetts, a la cual había asistido unos años antes. En mi época de estudiante, aquí descansé y participé un poco en ese lugar. Volví por mi familia y los llevé a la casa de mis padres en Minster, Pensilvania. Hacía muchos años que no volví allí. Pasé algún tiempo con ellos, descansando y estudiando la palabra. Estaban felices de vernos. No conocían a nuestros hijos. Yo había sido criado cerca de este lugar en una granja, en Carnesville, una localidad cercana. Prediqué en la iglesia presbiteriana. Mi hermano mayor Will me escuchó predicar por primera vez allí. Estábamos en septiembre.
Fui hacia el sur, hacia Columbia, Carolina del Sur, y prediqué varias veces en la obra misionera Oliver, en conexión con la obra de Camino de Fe, del cual era editor el hermano Pike. Yo había escrito muchos artículos para este periódico. Los cultos fueron muy bendecidos y tuve la oportunidad de visitar al hermano Pike, a quien nunca había visto personalmente antes. Escribí 2 artículos, estaba allí. Una hermana de la ciudad de Nueva York me envió $10. El hermano Pike me dio 15 y otra persona aportó $3. De esa forma el Señor proveyó para mis gastos. Una vez más, fui a Dunn, Carolina del Norte, donde vivía la familia del hermano Cashwell, y prediqué 5 veces en la pequeña iglesia pentecostal de ese lugar. El hermano Cashwell había sido bautizado antes, en Azusa, y había extendido el fuego en el sur. En ese momento se encontraba fuera de la ciudad. Luego de mi visita al hermano Pike, escribió en el Camino de Fe. El hermano Bartleman apareció inesperadamente entre nosotros la semana pasada. Su presencia fue una bendición para nosotros y para nuestro hogar. Sus cultos fueron de bendición para aquellos cuyos corazones anhelan las bendiciones pentecostales. Ninguno que lo haya tratado puede dudar de su absoluta entrega a Dios y de la plenitud del Espíritu que hay en él. Vive, se mueve y tiene su ser entero en la voluntad de Dios. Lo recomendamos a todos, aquellos que buscan lo mejor y lo más elevado por Dios. Hemos dudado de reproducir en la imprenta tan excelente recomendación, sabiendo que no somos dignos, aunque lo hacemos de forma de tenerlo continuamente por delante como meta a lo que continuamente debemos esforzarnos por llegar. El Señor estuvo con nosotros en una forma maravillosa. Esos días prediqué 6 veces en Washington y visité otra vez a mi familia en Mincher, Pensilvania, en la obra misionera de la calle 42, en la ciudad de Nueva York, Salón de las Buenas Noticias. Tuvimos reuniones de gran poder. Mi cerebro estaba agotado por el continuo y duro trabajo en California, pero esta molestia comenzó a desaparecer aquí. Lo que yo necesitaba era un cambio después de todo. Ese es el mejor descanso. Fui nuevamente a Nyack, en Nueva York, y prediqué 3 veces en la Alianza Cristiana y Misionera. Luego, llevé a mi familia hacia Filadelfia, a casa de mi hermano Will. Al volver a Nueva York, asistí a la convención de la Alianza Cristiana y Misionera en el Tabernáculo. Los santos pagaron mi estadía en ese lugar. Justo antes de que yo llegara, no había ni un solo cuarto vacante en todo el edificio, pero el Señor vació unos casi al momento en que yo llegaba y me colocaron directamente allí. Había una gran demanda de habitaciones. Un hermano me dio $10. El Señor me había hablado al llegar allí, que no haya lucha entre nosotros porque somos hermanos. Una noche mientras estaba allí, hablé durante 3 horas en el Salón de las Buenas Noticias. La gente quería que continuaran, anhelaban recibir el mensaje pentecostal. Dejé de predicar a las 11:40 y seguían llegando obreros de la Convención de la Alianza, donde la reunión ya había terminado. Pero el diablo movió cielo y tierra al comienzo de la reunión, provocando a una multitud que estaba fuera. Evidentemente, veía lo que estaba por venir. A la noche siguiente, prediqué nuevamente y muchos cayeron postrados bajo el poder de Dios. Algunos quedaron así toda la noche. El evangelista que tenía a su cargo las reuniones en la convención también vino, luego de terminada la reunión en el tabernáculo. A la noche siguiente en la convención realizaron una vigilia. Una jovencita cayó bajo el poder de Dios y su espíritu fue llevado hasta el trono. Cantaba una melodía sin palabras que parecía provenir del velo. Tan celestial era realmente esa melodía. Parecía ser de otro mundo. Nunca he escuchado nada igual, ni antes ni después. El hermano Simpson estaba allí esa noche y se llevó una gran impresión. Él se había opuesto en gran forma a la obra pentecostal. Sin duda Dios produjo esto como testimonio para él. Muchos cayeron al suelo bajo el poder de Dios. Al llegar la mañana la presencia de Dios era maravillosa. Yo salí del salón justo al amanecer y le estreché la mano a una hermana que anhelaba recibir el bautismo. El Espíritu vino sobre ella y no pude soltarla hasta que cayó junto al altar y comenzó a hablar en lenguas. Le estreché la mano a otra hermana que también anhelaba el bautismo y me dispuse una vez más a salir del salón. El Espíritu cayó sobre ella y recibió el bautismo, allí mismo, de pie, hablando en lenguas antes de que yo pudiera soltarla siquiera.
Fue una noche maravillosa. Ya era tiempo de que volviéramos a California. El 16 de octubre de 1906 salimos de Filadelfia y nos detuvimos en Pittsburgh, donde prediqué nuevamente en la iglesia del hermano Whiteside 2 veces. Dios nos visitó con su poder y varios hermanos recibieron el bautismo. El último se produjo a la 1 de la madrugada. Prediqué 2 veces en Beaver Falls, en Pensilvania, donde paramos para cambiar del tren, y en una convención de la Alianza Cristiana y Misionera a pedido de los hermanos. Dios honró en gran manera su palabra. En Alliance, Ohio, prediqué 3 veces. El Señor se movió con gran poder. Seguimos hasta Chicago, donde prediqué nuevamente en el hogar Buell y en la iglesia del hermano Durham. En San Luis nos detuvimos para quedarnos algunos días con el hermano Silly Kine. Prediqué 18 veces allí, a un grupo de hermanos tan humilde, hambrientos de Dios y agradecido como nunca he visto. Dios estuvo con nosotros en una forma maravillosa. Hablé 2 veces en el hogar de rescate de la Madre Mois y 4 veces en la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera con gran bendición. En Topeka, Kansas, prediqué 5 veces en la iglesia del hermano Foster. Una de las reuniones terminó recién al amanecer. Dios estaba muy cerca de nosotros. En Denver, prediqué de hecho 7 veces. El Señor obró una vez más con gran poder ahí, entre la gente, pero el líder de la iglesia no era fiel. Casi provocó la muerte de nuestro hijo John. Retuvo el dinero que los santos habían ofrendado para nosotros para comprarse un par de zapatos nuevos. Aunque los zapatos que ya tenía eran mucho mejores que los míos. Cuando fui a comprar los boletos para Colorado Springs, descubrí que no me alcanzaba el dinero y debí volver a la casa y pedirlo al secretario que me informaba del dinero que había sido ofrendado. El pastor se había ido de la ciudad con mi dinero. Pedimos nuestro tren y llegamos a Colorado Springs, fuera de la hora. No habían hecho ningún arreglo para alojar a mi familia, ya que pensaban que yo iba solo. Nos llevaron a una casa que no tenía calefacción por esa noche, y el pequeño John contrajo una congestión que casi le produce la muerte. Hacía un frío como para congelarse. Todo esto debido al pecado de ese líder de Denver. Él había resistido mucho al espíritu cuando teníamos las reuniones allí. Tiempo después, hizo Dios que me enviaran el dinero. Algunos años más tarde confesó que había fraguado la experiencia de Pentecostés. Temo que muchos líderes han hecho lo mismo. En Colorado Springs prediqué 6 veces. El espíritu fluía como aceite. Pocas veces he experimentado tal libertad. Oh, cuán grandes son las posibilidades cuando reinan la pureza y la unidad. El hermano Brailsford era el pastor de esa iglesia. Luego fue a Egipto como misionero. Trinity, Colorado fue la siguiente escala. Allí prediqué 10 veces, ante un grupo de santos realmente hambrientos de Dios, que fueron fortalecidos y bendecidos, pero la gran altura era el problema para nosotros. El diablo trató de hacer que nuestro tren se descarrilara justo antes de llegar allí. Desde allí con el tren de Santa Fe, fuimos hasta Los Ángeles, una noche mientras estábamos en Arizona. Las ruedas del tren comenzaron a deslizarse por una pendiente muy empinada. Yo apliqué los frenos con oración. El Señor nos libró. Pero durante 2 noches dormí muy poco. Vimos varios trenes descarrilados por el camino y 2 veces estuvimos a punto de salirnos nosotros mismos del carril antes de llegar a California. La gran altura también me provocaba mucha tensión. Estaba muy cansado por todo el agotador trabajo del verano. Nos hizo muy felices volver a California. Habíamos despachado nuestro equipaje a Los Ángeles, sin saber dónde nos alojaríamos de allí en más, pero antes de llegar a Pasadena, el Señor me mostró que debíamos bajar allí. No esperábamos que nadie nos recibiera, aunque le habíamos escrito al hermano Bovmer diciéndole que volveríamos en ese tren. Cuando llegamos a Pasadena, sin ningún lugar a donde ir, nos encontramos con que el hermano Bovmer nos estaba esperando. Nos llevó al hogar de una obra misionera en la calle Mary, que habían abierto recientemente, junto con la obra misionera Ali. Dios había arreglado todo para nosotros, sin que lo supiéramos. Éramos verdaderamente unos peregrinos cansados del camino, que necesitaban descanso. Llegamos el 5 de noviembre de 1907. Apenas nos habíamos ubicado cuando caí víctima de un terrible ataque de gripe.
También se enfermaron Ruth y John. El diablo había tratado de entorpecer nuestro regreso, y ahora parecía decidido a matarnos. Durante 3 días sufrí dolores punzantes en los brazos y los hombros, hasta casi perder la razón. Los santos oraron y fui librado. Descubrí que la obra había retrocedido considerablemente. Había muchas divisiones y el espíritu estaba muy atado. La posición externa se había vuelto más organizada y decidida. En Los Ángeles, de hecho, sucedía algo similar. Los santos de la obra misionera de Oli habían sufrido mucho bajo la tiranía de un líder que no había recibido el bautismo. Los ayudé a orar para que se fuera de la obra y del hogar, y fueron librados. Él se les había impuesto por sí mismo. Era como los perros que se meten sin ser llamados. En la calle Colorado se abrió una gran obra misionera, y serví allí también. Encontré que el poder se había disipado mucho. Había muchas manifestaciones huecas. Gran parte de ellas eran solo espuma. Esto me preocupaba. El espíritu de oración se había perdido. Por consiguiente, se había filtrado el fanatismo y la carne. La oración quema la carne arrogante. Esta debe ser crucificada y cauterizada. Un día sentí fuertemente que el hermano Allen estaba en la ciudad. Lo habíamos dejado en el este. Esa misma noche nos encontramos con él. Acababa de regresar. El Señor me lo había mostrado. Nos mudamos a la avenida Stevenson, 194, a una casita ubicada junto a la casa del hermano Bomer. El ministerio de intercesión era muy fuerte en mí. Prediqué varias veces en Hermon, en la Octava y Maple, y en Azusa. Una noche, mientras estaba en la obra misionera de Azusa, el espíritu de oración vino sobre mí como un viento poderoso y arrebatador. El poder inundó todo el edificio. La muerte que se había infiltrado allí había sido una gran carga para mí. Los hermanos que lideraban en ese momento estaban asustados y no sabían qué hacer, así que llamaron por teléfono pidiendo ayuda. No habían estado con nosotros al principio. El hermano Seymour estaba fuera de la ciudad. Yo estaba en el pasillo del primer piso. Otros se unieron a mí en oración. Bajamos y descendió fuego sobre esa reunión, pero los líderes que estaban a cargo no eran espirituales. Se habían levantado otros líderes que no conocían a José. No lo comprendían. Dios trataba de volver. Parecían temer que alguien les robara la obra misionera. El espíritu no podía obrar realmente ahí. Además, se habían organizado mucho y rápidamente, y yo no era parte de su organización. Así es realmente en muchos lugares hoy. Firmes sobre la línea apuntada, no podremos confiar en usted. Solo nos reunimos con los que llenan nuestros formularios. El Pentecostés nos quitó eso. ¿Por qué volver a ello? Todos los que hoy pertenecen a las distintas ramas de la obra pentecostal no tienen un espíritu de división, pero Dios quisiera que siguiéramos el ideal de un cuerpo. El Señor me mostró mi refugio secreto. Decidí seguirle. Ese es el lugar donde hay poder. No temáis a nadie sino a Dios y obedecedle. Hablé muchas veces en la Octava y Maple, en Azusa, y también en la obra misionera Oli, en Pasadena, exhortándolos a que buscaran con más denuedo a Dios y a que anduvieran en el Espíritu. Yo había sufrido mucho en oración para que esta obra fuera realidad y sentía que tenían el derecho de amonestarles. Nuestra gran batalla desde el principio había sido contra los religiosos fanáticos y carnales que decían obrar bajo el Espíritu de Dios.